o sea, no son contrarias. Es el temor. Lo contrario al temor sería valor, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de valor, sino que vamos a hablar de confianza. Temor y ¿qué? Y confianza. Dígalo, temor y confianza. Como creyente, ¿qué es la base de mis decisiones? ¿Será que yo tomo mis decisiones en los anuncios del mundo? Porque el mundo lo que anuncia es catastrófico. Y entonces eso da temor. ¿O es que yo tomo mis decisiones confiando en la palabra del Señor? La respuesta usted la sabe. Podríamos ya solo orar, ¿verdad? Y terminar. Pero vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar en esta tarde. ¿Lo tenemos todos ahí? Así como suena este micrófono, así les pido por favor que me lo dejen siempre. Así los asusto, ¿verdad? Okay. Vamos a ver. Lo tenemos ahí, Proverbios capítulo 10, versículo 24. Un solo versículo para comenzar. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer. Lo que el impío teme, repita, lo que el impío teme, una vez más. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Pero a los justos les será dado lo que desean. Vamos a leer una vez más. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desea. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado, tú nos has salvado, tú nos ministras, nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado tu palabra, nos has dado un lugar donde congregarnos, Señor, nos has dado hermanos a quienes amar, con quienes desarrollarnos, Padre, nos has dado todo lo necesario para que podamos crecer, Señor, en sabiduría, crecer en conocimiento tuyo, Señor, que nos va a hacer siempre personas más fuertes. Pero ahora, Padre, te imploramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos hables al corazón. Muy poco tengo yo que decir. Si yo supiera que soy yo el que voy a hablar y no eres tú, no hablo más, Señor. Pero hoy te imploramos, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, toma control y enséñanos hoy. Pues estamos cansados de vivir, Señor, en temor. Y que nuestras decisiones obedezcan a lo porvenir. Cuando lo porvenir para ti ya es pasado, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a entender, a vivir y a depender de ti. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y que tu Santo Espíritu pues, nos bendiga en esta noche grandemente. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos. Como les digo, como decía al principio, muchas de nuestras decisiones están juntas a nuestras emociones. Inclusive las cosas que le compramos a nuestros hijos son un reflejo de que lo compramos por las emociones. Compramos cosas que nuestros hijos no necesitan, cosas carísimas que al final les viene a hacer más daño que bien a los muchachos, ¿verdad? Si un muchacho quiere algo muy avanzado, pues ahí está la computadora. ¿Por qué comprarle un teléfono tan caro que lo que va a hacer es distraerlo? Pero bueno, esa es decisión de cada uno. Y lo peor que le damos internet ilimitado, ¿verdad? Para que vagan y hagan y no lo podemos restringir. Y lo chistoso es que algunos padres ni siquiera el password de sus hijos saben, no saben la contraseña, no pueden abrir los dispositivos de sus hijos. Y entonces después nos topamos con problemas porque ahora esas cosas son unas ventanas. Ya no son solo para comunicarse, ¿verdad? Como antes era, sino que quien tiene un teléfono puede investigar, puede desarrollarse en lo bueno y en lo malo desde la comodidad de su casa. Entonces, pero como les amamos tanto y los dejamos tan solos tanto tiempo, es que nosotros venimos y queremos que con cosas queremos retribuir lo que nosotros no cumplimos con nuestra presencia. Y amados hermanos, las cosas nunca van a suplir la presencia que nosotros estamos dejando de tener con nuestros hijos.
Eso es así, amados. Nunca un hijo le va a agradecer que usted le haya, con el tiempo, ya cuando su hijo esté grande, no le va a agradecer que le haya comprado la mejor ropa, no le va a agradecer que le haya comprado las mejores cosas. Le va a agradecer, y de eso sí se va a recordar bien, el tiempo que usted dedicó para estar con él. El tiempo aquel cuando tuvo esa decepción y usted pudo sentarse, contame hijo, y sin criticarlo le escuchó. Aquel día que usted le dijo, mira, vamos a dar una vuelta, y hasta ni se fue a trabajar, sino que se quedó con su hijo platicando y escuchando los problemas de sus hijos. Ese día, aunque le parezca a usted imposible, va a ser uno de los mejores días de su muchacho o de su chica, ¿verdad? Y se va a recordar mucho sobre eso. Pero como nuestras decisiones están unidas a las emociones, los llenamos de cosas. Y hacemos muchas cosas porque queremos llenar un vacío que tenemos por dentro. Dentro de ese vacío está el temor de lo que va a pasar mañana. El temor de no saber inclusive qué va a pasar dentro de media hora. Pero que dentro de un poquito más de media hora vamos a estarnos tomando sopa de gallina india allá adentro. ¿Va? Primero Dios. ¿Ah? Pero esas son las cosas inmediatas. Mañana, ¿qué pasará? Hay 2 canciones que así se llaman, ¿qué pasará mañana? Entonces ese nos causa un temor, la inseguridad. Lo que sale de nuestro control nos causa mucho temor. Fíjense que traje una definición de lo que es el miedo. Y de todas las definiciones que yo busqué, absolutamente todas comienzan con esto. Dice que es una sensación o sentimiento. ¿Qué es? Sensación o sentimiento. O sea que es algo que usted siente. Es algo que no necesariamente es real. Le leo la definición. Sensación de angustia. ¿Sensación de qué? Angustia. Provocada por la presencia de un peligro, y oiga esto, real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El proverbio dice, para darnos o más aliento o más desaliento esta noche, dice el proverbio, lo que el impío, la palabra impío es fácil, ¿verdad? Sin pío, santidad, sin santidad. No se está refiriendo a una persona que se porta mal. No, se está refiriendo a alguien que no ha recibido la santidad a través de Jesucristo. Alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ese es el impío. Si usted ya recibió a Cristo, lo hizo de corazón, su nombre está inscrito en el libro de la vida y usted nunca más volverá a ser impío. El problema es que como no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, nos equivocamos y todos, óigame bien, y quiero que me entienda esto y que me vea, todos tenemos compulsiones, comenzando desde que usted tiene enfrente. Todos tenemos problemas que no hemos resuelto. Todos tenemos debilidades con las cuales estamos combatiendo. Y para que me entienda, hay cristianos que están combatiendo su deseo de tomar. Hay cristianos que están combatiendo, oiga esto, y óigame porque digo cristianos que están combatiendo contra la homosexualidad. Pastor, eso así es, hermano. Y un homosexual puede ser salvo y un adúltero puede ser salvo. Pregunto yo, claro que sí. Y cuando usted ve en el detalle que hace 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, cuando habla de los injustos, hace un detalle y no dice quién es más o quién es menos. Y en ese detalle están los borrachos, están los mentirosos, están los que se echan con varones y están los afeminados. O sea que hace un detalle de pecado. Y no hace un pecado más grande que otro. Cuando usted escucha la expresión aquella, pecado capital, eso no pertenece a la Biblia. Eso no es de la iglesia cristiana.
Mientras estemos en este cuerpo, en este depósito, siempre de alguna manera, a veces más, a veces menos, hay quienes más, hay quienes menos, todos vamos a pecar. ¿Está conmigo? Todos vamos a pecar. Entonces, el que un cristiano tenga un problema y el otro tenga otro problema, no lo hace más cristiano o menos cristiano, sino que cada quien enfrenta su propia circunstancia. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que no nos juzguemos. ¿No nos qué? Juzguemos. Hay quienes tienen problemas más visibles que otros. Hay quienes es que no quiero comenzar a detallar, ¿verdad? Porque no es necesario. Y entonces todos se dan cuenta. Pero hay quienes en la soledad de su casa, de su cuarto, donde nadie los mira, solo usted y Dios, se dan cuenta de las cosas que hacen. Se dan cuenta de hábitos oscuros que le daría vergüenza si toda la gente se da cuenta. Entonces, hermano, la palabra impío excluye definitivamente a todos aquellos que ya le entregamos nuestro corazón al Señor. Ahora, pastor, pero es que yo conozco personas que dicen que son creyentes, pero tienen una vida tan licenciosa. Claro, usted tiene que pensar en algo, aunque usted no es juez de ellos. Para ser cristiano, usted tiene que haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Usted tiene que haber nacido de nuevo. Usted tiene que haber... No existe un cristiano que se realmente crea cristiano que no haya nacido de nuevo. No, él es creyente, pero lo que le hace falta es nacer de nuevo. No, entonces no es creyente. Usted recibe al Señor, nace de nuevo. Entonces, inmediatamente cuando usted recibe al Señor, Dios lo hace, y oiga esto, y eso es lo que nos cuesta entender. Nos hace santos. ¿Nos hace qué? La palabra santo quiere decir apartado. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Levante la mano la iglesia de Cristo, por favor. Otros no. Pues nosotros pertenecemos a la iglesia. La palabra eclesía, que es donde viene la iglesia, quiere decir, y en español es una redundancia, los sacados de adentro hacia afuera. Es decir, los que iban derecho a la condenación, Dios los tomó y los puso aparte. No son especiales, no tienen atributos mejores, sino que la gracia de Dios los alcanzó y los separó. Como cuando usted anda en el mercado, ¿verdad? Y aquí no se puede hacer mucho eso, pero andaba en el mercado allá en su tierra, ¿verdad? Y usted venía, fulanita, mire, por favor, apárteme estos 10 aguacates o estos 5 aguacates, ya voy a regresar por eso, usted los paga. Pero los tiene aparte, en el mismo canasto, pero en una bolsa. Ya no se venden porque se apartaron. Algunos escogería otros aguacates, pero usted escogió esos. Otro le diría, no, mira, pero este está mejor. Sí, pero yo quiero estos. No sé por qué el Señor nos llamó a nosotros, pero nos llamó a nosotros. Y eso debe ser razón de gozo. Nos puso aparte. Entonces la santidad, y solo rapidito esto para que usted no se sienta excluido o no se sienta impío. La santidad tiene 3 tiempos. ¿Cuántos tiempos? 3 tiempos. El primer tiempo es el momento que usted recibe a Cristo en su corazón. Toda la santidad de Cristo es impuesta en usted. Dios lo justifica y lo santifica, ¿verdad? Inmediatamente. Luego usted a diario, oiga esto, usted a diario, usted va enfrentando con la ayuda del Espíritu Santo todas las pruebas y todas las tentaciones que llegan a su vida. Esa, amado hermano, esa es la santidad progresiva. Diga conmigo, santidad progresiva, día con día. La primera es de un solo, ¿verdad? De un solo. Dios nos salva, nos aparta, nos santifica. Pero luego usted, lo que el Señor hizo, póngame atención y no se me distraiga, lo que el Señor hizo espiritualmente, usted lo va materializando. ¿Lo va qué? Materializando. Y entonces lo que Dios hizo en su corazón, usted comienza a hacerlo día con día y va prosperando poco a poco en la medida que usted le permita al Espíritu Santo, que como usted es salvo, el Espíritu Santo ya habita en su corazón. Y entonces en esa medida usted va progresando más en su santidad progresiva. Y al final,
Cuando suena la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados. En ese arrebatamiento seremos transformados. ¿Seremos qué? Transformados. Y ahí se completa nuestra santidad. Dice Juan en una de sus cartas que nosotros le veremos a Él porque seremos igual a Él. Es decir, que nuestro cuerpo será diferente, será glorificado de tal manera que yo pueda estar delante del Señor y no ser consumido por su gloria. ¿Se entienden los tres tiempos de santidad? Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice lo que el impío teme, eso le vendrá. Si usted es creyente de verdad, si usted recibió a Cristo en su corazón, puede que tenga momentos difíciles, pero eso no lo hace impío. Hermano, a mí eso me alegra, bro. Eso es una de las cosas que me he enamorado tanto del Señor, porque yo no merecía nada. Aquí yo soy el pastor porque Dios dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el pastor. Yo quiero ser, Él me dijo, tú vas a ser pastor. Mejor que ustedes no soy. Algunos de ustedes quizás tendrán mejor testimonio de mi testimonio. Pero Dios dijo, tú serás pastor. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y no de mi persona. La Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Así que si usted cree que no es muy perfecto, pues no se preocupe, calificó. Eso era lo suficiente para calificar. Y entonces recibimos el llamado y entonces Cristo nos salvó y nos ha puesto en un lugar diferente y con promesas diferentes. Entonces usted no debería de calificar en esto. Pero el temor, el miedo, el hecho de no dar la talla, el hecho del error que cometió, las cosas que dijo, las cosas que hizo, le hacen sentir mal. Y tenemos a alguien, oiga esto y ponga mucha atención porque esto es crucial. Hay alguien que es nuestro enemigo, que es nuestro enemigo y está pendiente de usted y quiere generar en usted destrucción y temor. Y entonces cuando nosotros nos equivocamos, y a veces lo hace quizás con nuestra pareja o con nuestros hijos o con un familiar, va al diablo o manda algún demonio y le dice, mira, decile a tu papá que por gusto todo lo que va a la iglesia, ¿para qué se uniforma si siempre sigue igual? Y entonces viene la esposa en el momento que el hombre más está ocupado, el más atareado está, y de repente de nada te sirve ir a la iglesia, mejor para qué te pones el uniforme, que te dé vergüenza. Y Satanás atrás, ¿verdad? Que te dé vergüenza, que te dé vergüenza. Y nosotros repitiendo. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, cuando Él estaba manifestando, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que yo muera, que yo sea crucificado? O sea, dijo el Señor. Pedro le dijo, Señor, que nunca tal te acontezca. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Satanás era Pedro? No, Satanás estaba a la par de Pedro. Le estaba hablando al oído de Pedro. Le dice, me eres tropiezo. Pues Pedro se sintió mal. Pero ¿sabe quién se fue? No se fue Pedro. ¿Sabe quién se fue? ¿Y qué nos dice ahora el Señor? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no estamos llamados a combatir, estamos llamados a resistir. Por eso, mi querido hermano, mire, este versículo pesa mucho cuando Satanás nos recuerda nuestra culpa. Pero yo te quiero decir, amados, que todas nuestras culpas fueron llevadas en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo éramos culpables, pero Él cargó sobre nosotros, sobre sus hombros, nuestro pecado, y eso nos hizo libres. Y por eso es que este versículo debería de ser algo precioso para usted. Dice, lo que el impío, ¿qué? Teme. Mira lo que garantiza el Señor. Eso le vendrá. Mas nosotros, mi querido hermano, que hemos sido justificados en Cristo, pero a los justos, ¿qué dice? Les será dado lo que desean. Mire, hermano, el temor. Cuando usted decide escuchar la voz de Satanás,
Decide escuchar la voz de aquellos que nos juzgan, que nos critican. Nunca va a faltar quien le critique. Nunca va a faltar quien le critique. Cuando usted pone atención a eso, mire, de repente eso entra a su corazón y cuando usted le da paso al temor, el temor es tal que toma posesión de nuestro pensamiento y nuestro cerebro bloquea muchas capacidades de ver lo bello de la vida, de ver las promesas de Dios, bloquea prácticamente nuestra fe y entonces usted se siente culpable y usted tiene miedo. ¿Usted tiene qué? Miedo. Y entonces hay cosas que usted está temiendo desde hace mucho tiempo y yo le puedo garantizar que muchas cosas que usted tiene mucho miedo hoy nunca van a acontecer en su vida. Hay muchas cosas que Dios nos está librando y nosotros no nos damos ni cuenta. A veces nos enojamos porque algún viaje, alguna salida, el carro se nos arruinó de repente sin qué ni para qué. Y yo digo, ay, ¿cómo me pasan estas cosas? Y usted lo que debe saber es que usted está en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios. Y si Dios de alguna manera canceló alguno de sus proyectos, es porque Él tiene cosas mejores para usted. Lo que peor podemos hacer es entrar en necedad. No, sí, como no, tengo que hacerlo, tengo que comprarlo a como dé lugar, tengo que ir como sea, tengo que decírselo como sea. Hermano, mire, si la cosa ya no se prestó a hacerlo, doble rodillas y dele gracias a Dios, porque Él lo está librando de cosas. Lo peor que le puede pasar a usted es que Dios le conceda a usted algo que usted quiere y Él no. ¿Se entiende eso? Lo peor que nos puede pasar a todos nosotros es que recibamos algo que Dios no nos quiere dar, pero ante nuestra insistencia, ante nuestra fuerza, tratando de hacer las cosas, porque qué bueno que así hiciéramos las cosas, de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios de repente nos dice, por ejemplo, el capítulo 2 de Romanos habla de la maldad del hombre y dice la Biblia que el hombre continuó con su maldad y que Dios les hablaba y que Dios los motivaba y les enseñaba la naturaleza, le hablaba a cada uno de ellos. Pues entonces Dios se hartó porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Por qué necesita ser nueva cada mañana? Porque se termina en el día, pero mañana hay una nueva, pero no la vaya a topar, hermano. Y entonces dice la escritura que Dios se hartó, no dice esa palabra, pero dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas. ¿Tú quieres esto? Pues toma. Y en esa concesión que Dios les dio, el hombre sin la bendición de Dios se perdió. Capítulo 2 de Romanos, léalo por favor. 1 y 2 de Romanos, cuando llegue a su casa, léalo. Dios nos da pruebas todos los días de su existencia. Pero nosotros, en lugar de dejarnos en esa fe, nos vamos alejando. Entonces, la misma duda, mi querido hermano, produce en nosotros un bloqueo a la fe, un bloqueo a las promesas. Tenemos miedo de las cosas que vemos, de las cosas que escuchamos. En cambio, la Biblia dice que así como el caso de Moisés, que dice que Moisés se mantuvo viendo al invisible. ¿Cómo así? No lo podía ver, pero él se mantuvo firme porque Dios le dijo lo que iba a hacer. Entonces, si Dios nos dice en su palabra qué es lo que va a hacer con nosotros, deberíamos nosotros de confiar, porque yo no puedo viajar al futuro. Yo voy a estar en el futuro cuando ese futuro sea presente. ¿Se entiende eso? Allí voy a estar yo en el futuro. Pero para Dios el pasado, el presente y el futuro están a la vista. ¿Por qué? Porque Él vive en un presente absoluto. Él ve el pasado, Él ve el presente, Él nos ve mañana. Por eso es que usted no puede sorprender a Dios. Y si Dios lo escogió, y si Dios lo anotó, y si Dios lo bendijo a usted, es porque Él ya sabía, y a pesar de los errores que nosotros hemos cometido, Él de todas maneras nos escogió. Dice Romanos 8:5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el paquete ya lo había visto Dios.
Cuando usted compra algo, como ahora las compras por internet, ¿verdad? A veces se ven tan bonitas y el problema es que nos enseñan unos maniquí, qué bárbaro, ¿verdad? Entonces cuando uno se la pone ve todas las chibolas ahí y eso no se veía ¿cómo se llama? En la pantalla. Entonces cuando usted recibe lo que usted mandó a comprar, usted lo abre. Aunque lo vio en la computadora, pero lo saca y cuando ve, a veces es diferente. El material se siente diferente. El color ya no le gusta mucho porque no es lo mismo tenerlo enfrente. Pero Dios tuvo enfrente todas las cosas que usted ha hecho hasta ahora y va a hacer. Él ya lo sabe. Y Él de todas maneras nos escogió, nos salvó, nos bendijo, nos anotó en el libro de la vida. Entonces, mi querido hermano, nosotros, aunque somos imperfectos, deberíamos de aprender a confiar en aquel que decidió por nosotros. Hermanos, mire, hay tanta gente mejor que uno. Y esta gente no quiere nada con Dios. Hay gente que tiene tantos atributos buenos, pero le hablan de Dios y dicen, no. Mire, buena gente que es, pero no quiere nada con Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no quiere nada con Dios? Porque justamente Dios no quiere nada con ellos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. No es que a mí me dieron ganas, es que a mí yo razoné y dije, me voy a acercar al Señor y lo voy a recibir. No, hermano, mire, nosotros somos salvos por fe y la fe es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué le queda a la voluntad humana? Nada. Él nos llamó y Él nos escogió. Entonces, hermanos, el temor produce un bloqueo. Y fíjense que todos los cristianos, cuando venimos al Señor, y esto es muy importante, hermanos, cuando venimos al Señor, Dios pone un fundamento. ¿Dios pone un qué? Un fundamento. Es la base de todos nosotros. De ahí nosotros arrancamos. Nadie puede quitar ese fundamento. Nadie puede poner ese fundamento. En eso nosotros estamos parados. De ahí nosotros construimos nuestro futuro, nuestra vida cristiana. O sea, ese fundamento está en nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Quisiera que fuera conmigo, por favor, en Primera de Corintios, por favor. Como quisiera, mi querido hermano, que después de lo que estamos hablando, usted ya no le haga caso al diablo. Y no se cuente como impío. Y usted comience verdaderamente a confiar. Lo tiene ahí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así. ¿Lo tiene? Conforme a la gracia de Dios. ¿Conforme a la gracia de quién? De Dios, que me ha sido dada. O sea, ¿usted la compró? No. Dios se la dio. La gracia es el deseo de Dios. ¿No le encuentra otra explicación? Se lo voy a decir en palabras sencillas. A Dios le dio la gana cubrirme a mí. Vaya, así fue. ¿Por qué? No lo sé. Yo borracho era, hermano, abogado y borracho. Y Él me escogió. Su gracia me cubrió y me salvó. ¿Sí? Amén. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablando Pablo, como ministro, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse el fundamento. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos decimos que Jesucristo, que a través de Jesucristo, todas las promesas de Dios son ahora para los cristianos a través de Jesucristo. Entonces, quien presenta el Evangelio pone la base. ¿Quién es la base? Jesucristo. Vea lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo ¿qué dice ahí? Sobre edifica. O sea que los cristianos, usted y yo tenemos el mismo fundamento, Cristo. Y ese fundamento es lo único que nosotros necesitamos para agradar a Dios y para que cuando partamos de esta tierra estemos en la presencia del Señor. Es lo único que necesitamos para escuchar la final trompeta, para ser arrebatados, para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea que ese fundamento nos hace a todos salvos por igual. No hay en esta tierra un cristiano más salvo que otro. ¿Está conmigo? No lo hay.
No lo hay. Puede que un cristiano tenga mejor testimonio. Puede que sí. Pero no es más salvo que otro. Porque ninguno de nosotros merecía nada. Se nos regaló. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Ya les iba a preguntar, pero hoy no estamos en el estudio, ¿verdad? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y dice, mire, y otro edifica encima. O sea que uno tiene la labor. A veces andamos ganando alma, andamos predicando la palabra, recibe al Señor y las personas no siempre se congregan en la iglesia de aquella persona que los ganó para Cristo. Dios los manda a otra iglesia y se van a otra iglesia y en otra iglesia viene otro pastor y les comienza a enseñar. Entonces dice, vean, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, otro comienza a enseñar. Pero vea, el que otro le comienza a enseñar no le quita a usted de la responsabilidad de lo que usted va a construir encima. Dice, pero cada uno que mire cómo sobreedifica. Pero el fundamento es el mismo. El fundamento es el mismo. Sigamos leyendo, por favor. Dice, porque nadie, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, mire, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué dice ahí? El fuego la probará. Estamos hablando del tribunal de Cristo, cuando nosotros seamos enfrentados con Cristo. Entonces, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice ahí? Recibirá recompensa. Por eso, hermanos, póngase las pilas, póngase a servir, hable del Señor, gane almas, hermanos, póngase a la orden de Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice ahí? Él sufrirá pérdida, pero vea esto que es muy importante. Si bien él mismo será ¿qué? Salvo, aunque así como por fuego. ¿En qué momento está en juicio la salvación? No, la salvación no se toca, porque la salvación es el fundamento. Lo que se va a juzgar es cómo yo sobreedifico. Y cuando yo soy justo, yo he sido justificado, es decir, yo tengo ese fundamento que es Cristo. Todo lo demás es adicional. No me hace más salvo, no me hace menos salvo. Y entonces, amado hermano, nosotros debemos de entender que usted y yo tenemos ese fundamento. Y si yo tengo ese fundamento, yo tengo que pensar, si yo ya soy salvo, quiere decir que el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí para ministrarme. El Espíritu de Dios está para ayudarme a cambiar. El Espíritu de Dios está para ayudarme a entender cuál es la voluntad de Dios en mí. Nadie hace las obras de Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, el problema es que como yo escucho más el sonar del mundo y no las palabras de Dios, el mundo me presenta un estilo de vida y me presenta sus temores, me presenta sus criterios. Y entonces yo quiero traer esos temores y esos criterios, los quiero traer a mi vida cristiana. Y entonces mis temores en mi vida cristiana me estorban. Mis temores del mundo en mi vida cristiana me ¿qué? Estorban y bloquean mi fe y me hacen depender de lo que pase allá afuera. Y vivimos en temor, vivimos en inseguridad. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende. Pero nosotros vivimos temblando.
Muchos piensan, ¿verdad? Y tienen en su casa un lugar para guardar tantas cosas porque están esperando el grande. Y entonces, o sea, el terremoto grande, aquel que nos anuncian, ¿verdad? Y pastor, pero está malo tener. No, no está malo, pero no, que eso no le quite la vida, que eso no le quite el deseo de vivir, el gozarse todas las mañanas, el agradecer al Señor, el decir cada día que se levanta y ve el sol, o vea nubes, o que se sienta libre, o se sienta en problemas. Usted pueda decir, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. ¿Por qué? Porque Cristo es mi fundamento. Entonces yo no puedo prestar más oídos a todo lo que el mundo me quiere enseñar. Hay gente que cómo se sofoca por las noticias. Las noticias. Está bien, pues ya las escuchó. Mira, aquí un canal tan ridículo que el canal viene. Las noticias comienzan a las 5, creo. No, a las 6, duran media hora. Pero a las 6:30 comienzan las mismas noticias otra vez. Y usted se echa los dos. Uno aflige, dos afligen el doble. Y usted no se acuerda de las promesas de Dios. Y termina de hablar. Y mire, estos canales son tan amarillistas, lo que vende es lo que a usted le da miedo. Una vez con mi esposa veníamos sobre la Richmond Parkway y nos pararon. Querían oficinas, no recuerdo ni cómo se llamaba, pero querían hacerle un smoke check ahí, rapidito, inmediato. Y entonces tenían sus canopies, todo estaba puesto, ¿verdad? Y vino mi esposa y se sentó a un lado, ¿verdad? Vaya, pues dijo que él va haga. Y entonces vino y transmitió en vivo. Solo lo puso así, transmitió en vivo. Hermanos, aquí estamos en la Richmond Parkway. Quizás un video de 1 minuto y medio. Hermano, a las 2 horas esas cosas lo habían visto como 30,000 veces. Y comentario tras comentario que dieran la localización y que no sé qué y que no sé cuándo. Pues mire, eso es increíble. Y hasta el mismo Facebook comenzó a darle recomendaciones y a darle ofertas y que no sé qué, a hacerle a ella propuesta. Y solo lo que hizo, lo que estaban haciendo es smoke check, nada más. Pero toda la gente como está con ese miedo de que la migración, de que esto, de que lo otro, mire, eso se esparce. Porque el temor vende. ¿El temor qué? Vende. Y ahí vive la gente en un gran temor. Cuando Dios nos ha dicho que yo estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Ay, espérate, no Señor, yo estoy escuchando las noticias. Y lo hacemos a un lado, todas sus promesas. Y entonces, mi querido hermano, dejamos de fuera lo que nos es para nuestra vida. Quisiera que buscara, por favor, Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Casi al final de su Biblia. Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, para que más o menos se ubique. Capítulo 4. Versículo 15. Vea esto, por favor. ¿Lo tiene ahí? Dice, todo aquel, repita, todo aquel, ¿verdad? O sea, ahí no se queda nadie. Quien haga lo que aquí va a decir, está incluido en ese todo aquel. Todo aquel. Diga otra vez, todo aquel. Y usted está dentro de eso todo aquel. Ya va a ver. Dice, todo aquel, que ¿qué dice? Que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Mire qué pasa. Dios permanece en Él y Él en Dios. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted algún día confesó que Jesucristo es Dios? ¿Recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal? Y dijo, creo que eres Dios. Entonces, si usted hizo eso, la Biblia dice que Dios está con usted y usted está en Dios. Punto. Entonces usted no puede ser llamado impío, aunque lo señalen, aunque un grupo de religiosos digan, no, mira, este es impío, es del Táber, es impío. Olvídese, somos salvos, somos santos, tenemos el fundamento que es Cristo. Entonces dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, oiga esto, hemos conocido y creído
El amor que Dios tiene para con nosotros. El amor que Dios tiene para con nosotros. En otras palabras, nosotros hemos creído que Dios nos ama. Y dice que Dios tiene para con nosotros. Dios es, que dice, amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este. Mire qué cosa más tremenda. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es. ¿Quién es Él? Dios. ¿Por qué? Porque como yo confesé que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios. Entonces, cuando el diablo me ve, ¿a quién ve? ¿A Mario? No, a Dios que está en mí. Y entonces el diablo sabe que mientras yo permanezca en Dios y yo siga escuchando la voz de Dios, yo no puedo ser víctima de sus acechanzas. Juan 10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, para robar y destruir. Mas Él vino para que nosotros tengamos como vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, cuando usted está bien puesto en Dios y cuando sus oídos usted se los ha prestado a Dios y se los presta continuamente para poder escuchar, Satanás no puede hacerle nada. Y si acaso Satanás hace algo, es porque Dios tiene todo el control y ya tiene la respuesta. Sigamos, por favor. Y dice, versículo 18. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí, ¿el qué, hermano? Castigo. ¿Por qué? Yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Yo sé que Dios no me va a perdonar. Algunos hermanitos no toman la Santa Cena, hermanos, solo lo hacemos una vez al mes. Su pecado no le excluye de la Santa Cena porque por su pecado murió Cristo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Confiese su pecado. Confiese su pecado, dígale al Señor: Señor, me equivoqué, Señor, erré, escuché la voz del diablo, me engañó, me fui feo, perdóname, y párese y tome la cena del Señor y participe de eso, que no sé cuántas veces lo vamos a poder hacer, hermano. Lo hacemos una vez al mes, pero no saber cuándo lo vamos a partir. Sigamos, por favor. Dice, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, ¿de donde el que qué? No ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ¿cómo toma usted sus decisiones? Si usted está confiando en Dios, hermano, sus decisiones deben ser en favor. Ustedes tienen que ser favorables a usted. No es por si acaso. Usted tiene que gozar la vida, tiene que desarrollarse, tiene que estar seguro que el apoyo de Dios está con usted. Dios no está en su contra. La Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así, aquí dice que si usted permanece en el amor, si usted permanece en Dios, Dios permanece en usted. ¿Y cómo? Solo porque confesé que Jesucristo es Dios, el fundamento permanece y Dios permanece en mí. Entonces, cualquier decisión tiene que ser pensando en el amor de Dios. Y mire, y esto es precioso. Dice nosotros, versículo 19, nosotros le amamos a Él, mire, ¿porque lo merecíamos? No, porque Él nos amó primero. ¿Y cuándo nos amó? Impíos, hermano. No éramos buenos. Y Dios nos amó. Y Dios nos salvó. Y nos va transformando poco a poco. Y por eso es que yo tengo que confiar. No tengo que vivir en el temor.
Tengo que proyectarme hacia el futuro, no por miedo, sino que en confianza. Tengo que manifestarle a Dios todas mis decisiones. Tengo que ponerle delante al Señor, inclusive aquellas cosas que me están quitando el sueño. Mire, el estado suyo migratorio, no sé cuál sea, no sé. No voy a andar, usted, no. Pero tranquilo, hombre, Dios está con usted. Y si Dios ha permitido que usted esté aquí, no nos va a hacer retroceder. Tranquilo. Confíe en el Señor, hable con Dios. Si usted quiere que sus hijos estudien, pero es que nadie de la familia ha estudiado. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Quizás usted no era creyente antes. Proyéctese, Dios va a abrir puertas. Aquellas puertas que están cerradas, Dios va a abrir. Hasta se va a asustar cuando eso truene. Porque Dios las abre para usted, amado. Entonces usted tiene que confiar. Ay, pastor, pero es que esta mi enfermedad la tuvo mi abuela, la tuvo mi mamá y la tengo yo. Olvídese de eso. Mire, dice la Biblia que la unción rompe el yugo. Ahí se acabó en usted. Doble rodillas en Cristo. Hable con Cristo. Dígale a Cristo. Confíe en Cristo. Y su vida, amado, y su futuro, usted lo va a ver más claro. Usted quiere saber qué va a pasar mañana, vaya a la palabra, hermano. Confíe en el Señor. Y ahora, para terminar, por favor, quisiera que buscáramos Efesios capítulo 3, versículo 14. Y mire la preocupación de un ministro, la preocupación de un pastor. Porque créame, hermano, un pastor sufre cuando ve sus ovejas inconstantes. Un pastor que ama su iglesia, que ama a los hermanos, porque yo le digo, hermano, un pastor que está entregado a su iglesia, ningún hermano le cae mal, hermano. Ay, que yo le caigo mal al pastor, eso no existe, hermano, eso no es verdad, eso son mentiras de Satanás. Usted no sabe cuánto amor hay de mi parte para usted, porque Dios ha puesto su amor. Dios me ha dicho: apacienta mis ovejas. Y entonces yo lo hago en el amor que Dios me transmitió a mí. Ese amor se lo enseño a usted, no depende de mí, depende de Dios. Entonces no se deje. Entonces cuando alguien le dice: no, mire, el pastor no te vio bien, hermano, yo no veo bien. Por más que quiera, y me pongo los lentes para leer y tengo que poner, y aquí estoy leyendo, entonces no me puedo poner un lente para que me sirva perfectamente, porque ya no veo bien, hermano. Entonces tiene razón, no lo vi bien, no lo distinguí, hermano. No se enoje, no se vaya, no se sienta débil por eso. Lo tiene ahí, dice: por esta causa, miren lo que dice Pablo: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, suma por favor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, pasa, el ser, oiga qué dice, el ser ¿qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo. ¿Por qué? ¿Porque usted lo merece? No, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, qué precioso esto, mire, arraigados y cimentados en amor, seáis, ¿qué dice ahí? Plenamente capaces de comprender. ¿Con quiénes? Con todos los santos. Y no me hable de San Agustín, no, estoy hablando de aquellos que hemos sido redimidos. Hable de usted, hable de mí, de su hermano que tiene a la par. Dice: ay, voy a estar a la par de San... No, aquí con sus hermanos. Dice, ¿dónde vamos? 18, dice 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, oiga esto, arraigados y cimentados en amor, seáis, ¿qué dice? Plenamente capaces de ¿qué? Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué, hermano? De todas las cosas. Y después dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Mis queridos hermanos, el temor no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Dios quiere que usted confíe en Él. Dios quiere que usted piense en Él. Y cuando las cosas se pongan difíciles, no se abate, hermano. Dios está con nosotros. Y lo que el mundo le puede enseñar, óigame, lo que el mundo le puede enseñar, jamás usted debe ser causa de que usted se olvide de las promesas de Dios. ¿Sabe? Se los voy a leer sin que usted lo busque. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Salmo 56 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y por último, Deuteronomio dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Pongámonos en pie, iglesia. Oh Dios, hoy estamos delante de ti, Padre, y queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos creído más la voz del enemigo que tu palabra. Y el enemigo jamás podrá más que tú, Señor. Permítenos, Señor, ahora vivir, Señor, pensando en ti. Vivir, Señor, escuchar tu palabra. Pero ahora, Señor, ahora tu iglesia, tus hijos, nos rendimos a tus pies, Señor, porque en tus pies tenemos confianza. En tus pies, Señor, no hay nadie que nos acuse, porque tu palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hoy, Señor, en ti hacemos a un lado, Padre bendito, todo temor, toda angustia, todo miedo de lo porvenir, y caminamos al mañana en confianza. Y aunque los doctores hayan dicho: hay enfermedad, aunque en las finanzas nos hayan dicho: esto no se puede resolver, nosotros caminamos, Señor, y atravesamos lo que en algún momento pueda ser valle de lágrimas, Señor, una calle oscura, un callejón oscuro. Nosotros podemos seguir caminando, porque podemos decir fácilmente, Dios, y claramente, que tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará, Señor. Y por eso ahora cantamos a tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que